Noelia, ¿nos recibís bien? Hola, ¿cómo estás? Sí, bien, muy bien. Bueno, un gusto, un placer tenerte. Decíamos que estábamos con Noelia Villafañe, que es contadora, es presidenta de Mara Monotributistas, hablan acerca de los derechos de los monotributistas asociados en la República Argentina, tema muy importante. Mara, para empezar en tema, me gustaría que me cuentes desde dónde físicamente están ubicados y qué significa la sigla y cómo están trabajando. Bien, MARA significa Monotributistas Asociados, República Argentina. Abrimos nuestras puertas el 13 de septiembre del 2019. Nuestra sede central queda en la provincia de Mendoza y trabajamos actualmente a nivel nacional con diferentes referentes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. La idea era abrir la sede de Capital Federal ahora en mayo, producto de esta pandemia no pudimos hacerlo, pero bueno, mientras hemos estado transcurriendo este tiempo, hemos visto también la posibilidad de abrir en cada una de las provincias en base a que ha ido creciendo exponencialmente el número de asociados. ¿Cómo surge la idea de juntarse, de reunirse y de empezar a trabajar en una problemática nacional? En el año 2005, ¿sí? En la época en la que yo soy contadora, en esa época era estudiante de la carrera de Ciencias Económicas y vi que el monotributista estaba muy solo, que nadie lo consideraba. Entonces dije, a ver, ¿de qué manera se puede llegar a visibilizar el sector? Y bueno, ¿cómo? Conformando una asociación. Me llevó muchos años conformar un equipo que pensara en esto, en romper un sistema y marcar un antes y un después en la vida del monotributista, ¿sí? Entonces, bueno, luego de muchos años, de mucho trabajo, de ver de qué manera nos podíamos ir vinculando con el sector público, con el sector privado, a través de diferentes soluciones para poder ayudar al monotributista, ¿sí? Uno de los puntos que tiene Mara es poder representar y defender los intereses de los monotributistas, pero además de eso tiene muchísimos puntos para poder ayudar al monotributista a crecer, a profesionalizar al monotributista, a que pase de ser emprendedor a empresario, a abrir la mente, a hacer un cambio cultural también y premiar de algún modo a esta cultura del esfuerzo. En el mes de marzo, nuestro papel fundamental fue justamente el de defender los intereses de los monotributistas y todo lo demás ya había pasado a segundo plano porque en esta situación de emergencia no le podías decir al monotributista te voy a ayudar a crecer cuando en realidad había que protegerlo. Claro. Entonces, bueno, ya desde el mes de... Sí. Adelante, adelante, adelante. En el mes de marzo, ya anticipándonos y viendo de que el monotributista iba a ser justamente el sector que iba a sufrir las mayores consecuencias de esta pandemia, porque el monotributista es quien vive el día a día y es un sector muy vulnerado, ¿sí? Porque el monotributista no se queja, porque el monotributista que decía, bueno, nunca era considerado, pero decía, bueno, mientras que yo trabaje, yo trabajo, agacho la cabeza, trabajo, pago mis impuestos y no necesito la ayuda de nadie. Ahora justamente se encontró con esto de que no podía trabajar. Y como el monotributista vive el día a día, era necesario ayudarlo porque quedaba totalmente desprotegido. Luego de tantas crisis económicas también, o sea, el monotributista no tiene una espalda que le permita sustentarse y que le permita pasar cómodamente justamente el periodo de la cuarentena. Ya desde el mes de marzo presentamos un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para declarar la emergencia del sector, tanto económica como tributaria y financiera. Estábamos pidiendo tres ejes: el bono económico para todas las categorías que le permitieran un sustento alimentario, la exención del pago del monotributo ante cero ingresos, cero tributo, y una línea de financiamiento que es lo del crédito a tasa cero con plazo de gracia. ¿Cuál era el fundamento de esta línea de créditos? Era decirle justamente al Estado, el monotributista hoy está sin realizar su actividad, pero los gastos relacionados a su actividad se siguen devengando por el mero transcurso del tiempo. O sea, el peluquero tiene cerrada su peluquería, pero tiene que pagar el alquiler, los impuestos, los servicios.
Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando salga de esta cuarentena se va a encontrar que tiene unos gastos altísimos y para poder seguir en actividad iba a tener dos caminos, o financiarse o cerrar las puertas de su actividad económica. Entonces, dijimos que una de las soluciones era el crédito a tasa cero con plazo de gracia, que después fue justamente lo anunciado, pero como uno de los ejes, además de la exención del pago del monotributo y el bono económico que le permitiera el sustento alimentario. Antes de seguir, A raíz de... Antes de seguir avanzando con el tema, te quería consultar, Noelia, respecto a una cuestión que tiene que ver con un concepto genérico de qué es el monotributo, qué características hay que tener para ser monotributistas. Tenemos un público muy heterogéneo, algunos profesionales que están comenzando su actividad y algunos otros que ya la están desarrollando. Me gustaría, está bueno continuar con esta línea que vos me venías comentando, pero contextualizar en función a la definición del concepto del monotributo y qué características hay que tener para ser parte del del monotributismo. Bien, para pertenecer al régimen simple, primero hay que ver qué tipo de monotributistas vas a ser, ¿sí? Hay distintos tipos de monotributistas. Está el monotributista social, que es quien paga solamente el 50% del componente de la obra social, ya que es subsidiado el componente impositivo y el componente previsional. Ese monotributista social es justamente el sector vulnerado, donde el Estado lo ayuda para que pueda entrar en el sistema, pueda facturar y pueda empezar a tener una actividad económica de manera legal. Ese sería el monotributo social. Después tenés la figura del monotributista promovido, que es quien paga el 5% de los ingresos, nada más. Y después tenés el del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que va de la categoría A la categoría H, en el caso que sea servicios, o de la categoría A hasta la categoría K, en el caso que sea venta de productos de bienes. Bien. En este caso... Adelante, adelante. Sí, adelante. Hay que tener en cuenta que para ser monotributista, ¿sí? para ver en qué categoría, se mide mucho con respecto a los ingresos que son facturados, ¿sí? Toma la facturación. Vos no podés deducir nada conforme a esa facturación. De repente sos carpintero, facturaste 60.000 pesos al mes, pero tenés gastos relacionados a tu actividad que suman 40.000, bueno, para AFIP, tus ingresos son de 60.000. Entonces, en base a eso, te categoriza. Entonces, eso también un poco cuando veíamos de que el gobierno decía de que el monotributista de la categoría C, D, era de la clase media, decíamos, bueno, hay un error conceptual porque en realidad el monotributista tributa conforme niveles de facturación y no conforme niveles de ingreso real de bolsillo, ¿sí? Eso es también un poco la lógica que empezamos a hablar con el Poder Ejecutivo, también como para que se considerara, se ampliara la realidad del sector, porque a veces es como una figura un poco desconocida para quien no está en los zapatos del monotributista. Exacto. Pasa un poco de eso. Se ha flexibilizado el tema de recategorizarse, es más sencillo, es la baja del monotributo. Eso se ha agilizado mucho más, ¿no? Sí, bueno, justamente nosotros ahora estamos con un proyecto de ley que hemos logrado que lo firmen en conjunto todos los diputados de los diferentes partidos políticos, ¿sí? Tanto oficialistas como oposición. Entonces, hemos logrado que ahora se vea una exención del pago del monotributo retroactivo al mes de marzo y una recategorización especial conforme los ingresos que se han tenido desde marzo en adelante, porque obviamente hay una caída de la facturación. Entonces, bueno, esto es algo que justamente el día jueves vamos a tener una reunión con todos los diputados de los diferentes partidos políticos y ya nos han dicho que van a acompañar este proyecto de exención y recategorización especial, y bueno, es lo que está esperando todo el sector con ansias para ver si podemos llegar a tener algún tipo de alivio. Bien. Preguntas, ¿todos podemos estar en esta organización, en MARA? ¿Y qué trámite hay que realizar para participar? Bien, nosotros el tema de poder representarlos es sin cargo, o sea, la gente no tiene que abonar nada,
muchas veces nos preguntan, ¿son como un gremio? Y nosotros decimos, bueno, seríamos como un gremio gratuito, porque no les cobramos. Nuestros ingresos vienen justamente por ayudar al monotributista a crecer en base a capacitaciones y demás servicios que hoy por hoy, en esta situación de emergencia, ni siquiera los estamos ofreciendo. Entonces la gente ingresa a www.monotributistasasociados.com.ar, ahí dice sumarse a MARA, sin cargo, ingresan los datos y ya pasan a ser parte de la nómina de nuestros asociados. Después pueden consultar las veces que quieran en los WhatsApp que tenemos en la página de Facebook, que es Mara Monotributistas, tanto por mensaje privado como por mensaje de WhatsApp. Todas las consultas, de hecho, nosotros hemos ayudado a muchos monotributistas que fueron excluidos del IFE y justamente, bueno, hemos ayudado a reclamar y que pudieran acceder al IFE. Entonces, todo ese respaldo está bueno que sepan que ahora ya no están solos y que tienen una espalda que justamente nuestra institución que siempre va a estar velando por sus intereses. Preguntas que me llegaban también previo a la entrevista contigo. ¿Qué ocurre en caso de excederse en la facturación estimada? ¿Cómo? ¿Qué ocurre en caso de excederse en la facturación estimada? Bien, en el caso que te excedas, te van a recategorizar de oficio, salvo que te excedas el máximo para pertenecer al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y ahí la consecuencia es muy compleja porque te pasan al régimen general, donde vos, por ejemplo, estabas en una categoría D, por ejemplo, pagando el monotributo, y te pasan, te excluyen del monotributo dentro de un año, y es retroactivo, entonces tenés que presentar ganancias, IVA, y durante todo ese tiempo vos no podés deducir nada porque tenés todas facturas B, por ejemplo, en el caso que hayas comprado, no podés deducir ni siquiera el IVA. Entonces, bueno, eso es algo que también estamos planteando como sector, que seguramente va a ser el próximo proyecto que vamos a presentar para que el paso de ser monotributista a ser responsable inscripto no sea tan complejo y tan perjudicial económicamente para el monotributista. Más preguntas. Si soy monotributista, ¿debo pagar ingresos brutos? Si sos monotributista, pagás ingresos brutos a nivel provincial, salvo que tu actividad esté exenta. Hay que tener en cuenta dos cosas, que el monotributista es a nivel nacional, el monotributo es a nivel nacional, e ingresos brutos es a nivel provincial. Si sos monotributista, tenés que pagar ingresos brutos en tanto y en cuanto tu actividad no esté exenta. Bien, bien. ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados durante la época de pandemia, durante este tiempo de pandemia para los monotributistas de la Argentina? Ahí no te escucho, ¿cómo? ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados para los monotributistas en tiempos de pandemia en Argentina? Y los derechos fue justamente el derecho al sustento alimentario. Y esto te digo por qué, porque el monotributista, sí, que tiene hijos, por ejemplo, y que no tuvo acceso a ningún tipo de medida económica y no pudo pagar el monotributo porque no tenía dinero, perdió incluso el SUAF, el salario familiar. Entonces, eso es preocupante, porque tal vez si se hubiese hablado de la exención antes, estos monotributistas y estos hijos de monotributistas hubiesen podido tener un sustento alimentario, al menos a través del SUAF. Bien, bien. Algunas preguntas. Dice, ¿podrás enumerar 5, aunque sea derechos que tengan los monotributistas? Los derechos de los monotributistas, sí. Tienen el derecho a una jubilación, ¿sí? Ellos aportan y van a poder tener una jubilación, tienen derecho a una obra social, pueden ser proveedores del Estado, ¿sí? Se pueden inscribir como proveedores del Estado y participar en alguna licitación o algo para poder aumentar sus ingresos. Tienen derechos a que el banco les abra una caja de ahorro, por ejemplo, conforme a la facturación, y bueno, y poder tener algún tipo de cuenta, ya sea caja de ahorro, cuenta corriente, conforme el avance en su periodo de facturación, y bueno, y tener derecho a facturar, obviamente, y a cobrar, a recibir los pagos.
Bien. Políticamente uno entra a trabajar en un esquema complejo para la aprobación de leyes y demás. ¿Cómo los ha recibido el arco político a los planteamientos que ustedes han realizado? Oposición y oficialismo, digo, ¿no? Nos han recibido con las puertas, realmente ha sido muy llamativo cómo nos han abierto las puertas. Nosotros, nuestra bandera es la bandera del monotributo y nosotros no hacemos política con esto, entonces nosotros le decimos, o sea, no somos apartidarios. Entonces, ven esto de que somos apartidarios, que de hecho nos hacen notas en diferentes medios de diferentes colores políticos, y esto llama la atención, y como se ve que la lucha es genuina, que somos muy respetuosos ante los pedidos y que lo hacemos de la mejor manera, entonces lo hemos visto con buenos ojos y de hecho es muy llamativo que este jueves nos juntemos todos, ¿sí? Justamente todos los partidos políticos con Mara para poder llevar adelante un proyecto con la firma conjunta de todos. Esto es muy importante, haber logrado este consenso. Y esto ha sido en base a que hemos ido golpeando puerta tras puerta, explicando cuál era la necesidad y que del otro lado también estuvieran dispuestos a escucharnos. Así que bueno, realmente estamos muy conformes con esto y por eso estamos muy contentos y sabemos que va a tener un buen resultado porque nos han abierto las puertas de todos los espacios políticos. Hablábamos recién de los derechos. Comentame algunas obligaciones que tienen los monotributistas. Bien, tienen la obligación a pagar mensualmente su monotributo, en el caso que no lo abonen, tienen la posibilidad de pagarlo a través de un plan de pagos, por ejemplo. La otra obligación es de que tienen que facturar, obviamente, cada una de las ventas que hagan. La obligación de que si se anotan, por ejemplo, hoy en día en el monotributo, no es que de repente van a tener la obra social, sino tienen que hacer el trámite de afiliación en la obra social y de recategorizarse 2 veces al año y de presentar las declaraciones juradas de ingresos brutos en aquellos casos de que sean monotributistas que no están que no están unificados con el monotributo. Hay provincias que no están unificadas, Mendoza, por ejemplo, está unificada, pero, por ejemplo, Buenos Aires no. Entonces, ahí tienen que presentar las declaraciones juradas mensuales de ingresos brutos. ¿La figura del contador en el caso de los monotributistas es necesaria? Y es importante, yo siempre digo, a ver, cada vez el contador es como que va quedando más alejado del monotributista. Por eso nosotros, muchos contadores nos decían, uy, ustedes van a estar en la asociación y van a estar asesorando. Y uno decía, bueno, a ver, en cierto modo, hoy por hoy, el monotributista está haciendo todas las cosas solo. Y el tema es que al hacer las cosas solo, muchas veces se equivoca. O sea, yo te digo más de un 90% que vienen y uno dice, ay, ¿por qué hiciste esto? Por ejemplo, un plan de pagos. Dicen, no, yo solo me hice el plan de pago. Bien, pero incluiste periodos prescriptos. O sea, hay periodos de hace 5 años atrás que los incluiste y ahora vas a pagar cuando en realidad no te correspondía pagar. Muchos monotributistas, esto también de que no saben, que dicen que estoy aportando una obra social y no tengo cobertura. Y, bueno, pero te faltó hacer la declaración jurada de ANSES. Bueno, eso de poder tener siempre el ojo de un contador que lo esté conteniendo es positivo. Igualmente, hoy por hoy, si lo hacen solos, siempre informarse para no tener errores, ¿sí? Porque después los errores se pagan caros. Claro. Respecto al tema de pandemia, Noelia, ¿hay moratorias para pagar para aquellos que están atrasados con los pagos? Sí, hay moratoria, igual va a salir también otra moratoria y lo que hemos logrado, nosotros habíamos pedido de que no se caduquen los planes de pago, había gente que venía con planes de pago pagando mensualmente, obviamente pasó esto de la pandemia y se les han caído los planes de pago. Nosotros pedimos que se suspendan estas caídas de planes de pago, no pasó, pero después AFIP, considerando lo que nosotros pedimos, se pueden refinanciar esos planes de pago. Así que bueno, todo eso también, igualmente, como sabemos de que cruzamos los dedos y que va a tener resultado positivo el tema de la exención,
todo lo que haya sido deudado desde marzo hasta durante 180 días, que es lo que dura el periodo de exención que hemos planteado, en el caso que no corresponda haber pagado el monotributo, van a poder, eso va a quedar eximido, quiere decir que no van a tener la obligación de pagarlo. Bien, ahí me escribe el productor, dice, los que nos siguen la entrevista en Facebook saludan a Mara. Bueno, estamos, válido aclarar que estamos por varios canales en vivo, estamos en Facebook, estamos también en YouTube transmitiendo esta entrevista y después va a ser retransmitida por Canal 13, en nuestro programa Sujetos de Derecho, porque nos parece un dato realmente interesante. Noelia, te quería consultar respecto a cómo está el monotributo en la Argentina, qué capacidad de argentinos están inscriptos, si hay un número o una estadística hecha. Sí, hay 3.600.000 monotributistas aproximadamente. De esto yo siempre hablo de que hay que hacer diferentes políticas públicas conforme a todo este grupo de monotributistas que están todos metidos en la misma bolsa, pero que no todos tienen las mismas necesidades. Yo siempre hablo del monotributista puro, que tendría que estar sumamente diferenciado del monotributista que está bajo un contrato, ya sea público o privado. Son diferentes necesidades y, bueno, el monotributista de servicio, son diferentes realidades, porque, por ejemplo, el monotributista puro, por ejemplo, un carpintero, no es lo mismo que un monotributista profesional o que un monotributista empleado público, ¿sí? Que sea contratado por el Estado. Entonces, bueno, si dividimos un poco de estos 3.600.000, yo creo que el monotributista puro, que es justamente el que está más afectado producto de esto y que es el que no ha sido ayudado por ninguna medida económica, asciende más o menos al 25%. Hay un porcentaje muy alto de monotributistas que prestan servicios al sector público y que, bueno, hoy, producto de la pandemia, no les han disminuido el sueldo porque siguen trabajando. Culturalmente se ha interpretado, tengo una sensación, lo quería compartir contigo, respecto al concepto de inscribirse con los beneficios que tiene el monotributo. ¿Crees que la gente, el común de la gente, ha entendido que debe inscribirse para tener beneficios, o crees que hay un alto índice de evasión y todavía hay muchos que quieren estar fuera de este sistema? Yo creo que la realidad del argentino es que justamente lo que viene desde el pasado, ¿sí?, es que trata uno de estar en la informalidad. Entonces, por eso también surge Mara, para incentivar al monotributista a que se inscriba, a que haga las cosas bien y que va a ser beneficiado. Nosotros, por ejemplo, hacemos convenios con instituciones bancarias, hacemos cadenas de valor para que ofrecer los productos de los monotributistas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se pueden hacer muchísimas herramientas que puedan ayudar al monotributista. Entonces, hoy por hoy, el monotributista que se entera que estamos nosotros, que conformamos pool de compras para que todos compren a un precio mucho más bajo, que eso también es algo que lo ayuda económicamente. Entonces, ahora sí, hay muchos monotributistas que quieren inscribirse porque ven, pueden palpar los beneficios en la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez antes lo veían como una obligación para poder facturar, y decían, bueno, pero si ahora yo estoy en negro, mejor no le pago el impuesto al Estado, pero hoy por hoy dice, bueno, si yo hoy estoy en un grado de informalidad y vendo por Mercado Pago, por ejemplo, las alícuotas son mucho más altas, entonces vos te pones a pensar y decís, che, no, me conviene ser monotributista porque además me voy a poder jubilar, voy a tener una obra social, me van a ayudar con el pool de compra, me van a ayudar con que mis productos sean vendidos a lo largo y ancho del país, voy a poder tener un crédito bancario. Y entonces, bueno, ahí alentamos al monotributista a que permanezca en esta legalidad. Bien. ¿Existe alguna otra organización similar a Mara? No, somos la primera y la única asociación a nivel nacional. Hasta ahora no hay ninguna asociación. De hecho, te digo que nos llevó muchísimo tiempo armarlos y siempre decimos, bueno, que obviamente sería bienvenido también como para unir fuerzas que se vayan conformando diferentes asociaciones. Alguien tenía que tomar la posta, alguien tenía que romper el sistema y bueno, justamente fue Mara y
bienvenido, porque justamente en este estado de esta situación de pandemia, si no hubiésemos estado, que hemos cumplido un rol fundamental, bueno, el monotributista hubiese quedado muy desamparado. ¿Cuáles son las consultas que tienen en este último tiempo de los monotributistas? ¿Respecto a qué tema son las dudas más puntuales? Tienen muchas dudas con respecto a las obras sociales. Vemos también que estamos muy preocupados porque las obras sociales no los están tomando los monotributistas. Nosotros luchamos desde la institución para que los vayan tomando, pero bueno, a través de eso vamos logrando que los tomen, porque si no es como que están pagando todos los meses a una bolsa negra, porque no tienen cobertura médica. Después también veo que hay muchos monotributistas que hoy nos decían, yo tengo afiliado, tengo adherido a mi monotributo a mis 4 hijos, pero no puedo, no tengo obra social porque no me afilian, porque me dan vueltas en la obra social, y uno dice, hoy por hoy, se paga por cada adherente de obra social 1.041 pesos con 22, así que imagínate que son más de 4.000 pesos en ese caso. Y dijimos, bueno, pero se les pueden dar de baja. Y te dicen, no, porque yo tenía entendido de que no. Y en 5 minutos se les da de baja. Entonces, mucho desconocimiento y la gente piensa que cuando hizo algo ya no puede retroceder. O, por ejemplo, hoy por hoy me decían, mira, yo no puedo pagar el monotributo, pero sí tengo obra social y tengo una enfermedad crónica, y me gustaría al menos pagar la obra social. ¿Se puede pagar parcialmente? Porque me han dicho que no. Entonces nosotros decíamos, sí, se puede pagar parcialmente, y le vamos informando. Entonces, bueno, creo que hay un desconocimiento, hay algo como que la gente tiene como un rechazo al monotributo, como que es muy incomprensible, y bueno, ahora a medida que uno los va educando, la gente ya va entendiendo, y esto que era tan tal vez abstracto, ahora empieza a ser más concreto y lo pueden comprender. ¿Por qué las obras sociales toman un valor diferente, inferior al aporte del monotributo? Porque está el PMO, que es la prestación médica obligatoria. Entonces, si vos te vas a, por ejemplo, vos tenés una obra social sindical y pasás tus aportes a Swiss Medical, por ejemplo, bueno, solamente de los 1.041 pesos con 22 toman 980 aproximadamente, porque el resto queda en el PMO. Bien, 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 perfecto. Y en lo personal, Mara te llevó toda la vida, me imagino, porque ahora gran parte de tu vida está dedicada a Mara. 100%, sí, igualmente es algo en el que yo ya venía pensando justamente que iba a ser así, y por lo que me vine preparando también, y realmente cuando uno ve que va logrando frutos y que va logrando trascender, ¿sí? Yo siempre he tenido como muchas discusiones con esto de querer de estar las 24 horas del tiempo como muy focalizada a esto, y bueno, mi marido me decía, ¿por qué? O sea, y bueno, yo creo que son distintas formas de ver la vida, ¿sí? Yo creo que la gente viene a este mundo también para poner su granito de arena. Yo creo que si no trascendemos, no generamos cambios, y bueno, ¿para qué vivimos? Entonces, bueno, esto me llena mucho de orgullo, y creo que es la mejor recompensa poder ver de que gracias a esto, a este sueño que fue en el año 2005, es decir, en plena adolescencia, juventud, decir, se puede romper un sistema y se puede cambiar, bueno, lograr estas cosas es muy positivo. Está muy bien. Otra consulta, dice, al momento de jubilarse, ¿les corresponde la jubilación mínima o depende de los aportes? No, la jubilación mínima. Eso también es algo que muchos monotributistas nos dicen ahora, que ven que hay una institución, dice, bueno, podemos luchar por esto, y sí. O sea, el monotributista ha estado tan invisible que hoy por hoy, obviamente que esta va a ser la primera batalla que estamos dando, pero quedan millones de batallas, porque hay que empezar a adaptar todo un sistema a una realidad de un sector que fue invisible siempre, desde el momento de su creación hasta hoy. Entonces, al monotributista no le interesaba a nadie porque nunca reclamaba, porque siempre podía estar rezongando, como siempre digo, a puertas adentro o en su entorno, pero nunca se pensó que se iban a poder nuclear, iban a poder tener voz,
y poder ser escuchados. Así que bueno, sí, eso también es algo que tenemos que plantear por el tema de que uno va aportando conforme a la categoría, los aportes previsionales son más altos, pero todos se jubilan con la mínima. Es muy interesante porque se empezaron a desarrollar en todo el mundo, pero digo en Argentina, muchas actividades personales y el monotributo ha contribuido para darle una situación legal a aquellos trabajadores que no la tenían, ¿no? Claro, tal cual. Muchas actividades hoy por hoy encuentran un respaldo legal en el monotributo, un respaldo tributario. Entonces, bueno, creo que en tanto y en cuanto también se puedan ir viendo las realidades del sector. Por eso nosotros desde Mara hacemos proyectos a nivel nacional, ¿sí? Reclamamos a nivel nacional, pero también a nivel provincial y también dentro de cada provincia a nivel sectorial. Por ejemplo, ahora estamos con los custodios de boliches y eventos. Por ejemplo, es un sector de los monotributistas que son mendocinos y que nos están pidiendo a nosotros que los ayudemos. Entonces, bueno, a nivel sectorial dentro de la provincia dijimos, ¿qué podemos hacer con estos custodios de boliches y eventos cuando los boliches y eventos va a ser lo último que se abra? Claro. Entonces dijimos, a ver, ¿de qué manera se puede crear una comisión fiscalizadora de que se tomen las medidas de COVID-19 y poder darle trabajo a esta gente para también controlar que la salud pública se cuide, ¿sí? Entonces, bueno, estamos tratando de ver, hablando con el gobernador, hablando con los diferentes diputados a través de la legislatura, a ver qué encuadre se le puede dar para ayudar al sector. Entonces, muchos monotributistas nos preguntan, y bueno, ¿por qué ayudan a los custodios y no nos ayudan, por ejemplo, a nosotros? Entonces decimos, bueno, nosotros estamos para ayudar a todos, pero necesitamos que nos vayan pidiendo y buscar un grupo a quien representar. No podemos ir a representar a Pepito por un tema puntual, ¿sí? Es representar en conjunto y sí, que cuenten con nosotros para llevar los reclamos pertinentes. Claro, porque estaba pensando mientras hablabas, digo, la pandemia les ha generado una lucha paralela a la que ya tenían y la que venían desarrollando. Tal cual. Nosotros antes de para nosotros el efecto de la pandemia, nosotros hasta febrero veníamos como tratando de que el monotributista entendiera para qué estábamos. Entonces nosotros le decíamos, bueno, te vamos a representar gratis. Y la gente decía, ¿representar? ¿Para qué voy a querer ser representado? O sea, entonces le decíamos, bueno, además te vamos a ayudar para que vayas creciendo, para que aumentes tus ventas, para que reduzcas los costos, para que te ordenes, para que puedas acceder a un crédito. Y entonces, bueno, por ese lado se iban asociando los monotributistas. Cuando apareció todo esto de la pandemia, es como que el monotributista empezó a googlear y decir, ¿quién me puede defender? Y ahí sale lo de la representación, que gracias a Dios fue gratuita, y entonces por eso fue lo que disparó exponencialmente la cantidad de monotributistas que van sumándose día a día a nuestra institución. Hasta febrero teníamos 568 asociados, nada más. O sea, era que abrimos en septiembre. En febrero 568 y nosotros ya ahora ya superamos los 200.000 asociados. Entonces, esto es muy importante de que la gente va entendiendo lo que es ser parte de la institución, lo importante que es ser parte de un equipo, de tener un respaldo que sabes que va a haber una institución que va a estar velando por tus intereses y que además, como Mara viene justamente a romper el sistema y querer ayudar al monotributista, es sin costo, porque si no sería otra carga que tendría que tener el monotributista para estar con nosotros. Y eso es lo que yo lo planteé muchas veces, porque muchas personas hasta a veces desconfían y dicen, pero ¿por qué gratis? ¿Por qué me van a defender gratis cuando yo sé que, o sea, cuál es la intención? Entonces yo hablaba con el equipo cuando me decían, che, pero la gente va a desconfiar de que sea gratis. Yo decía, bueno, la gestión, el tiempo va a demostrar lo que somos. Cuando se vea de que somos una asociación apartidaria, que hablamos con todos los partidos políticos, a todo el mundo se le va a ir el cuco de que pertenecemos a un partido político. Cuando la asociación, cuando la gente vea todo lo que vamos logrando, bueno, ese va a ser
el resultado de nuestra gestión. Ahora, si yo dijera, bueno, le cobro $1 a cada monotributista porque sea asociado, los ingresos van a venir por ese lado y no vamos a tener tal vez las energías para ayudarle a crecer al monotributista. Entonces, por eso dijimos, los servicios para que él crezca, eso sí van a tener su costo. Pero el representar, no le vamos a romper el sistema de tener que cobrar para representarte y una vez al año ir a aplaudir. Entonces, bueno, eso es lo que quisimos también hacer con nuestra institución. ¿Cómo se manejan con las capacitaciones, charlas virtuales? ¿Cómo se están manejando para llegar a distintos puntos del país? Con las charlas virtuales, ahora nosotros como estamos 100% abocados a lograr la exención y las medidas económicas, y como nos parece como que hoy por hoy decirle a un monotributista que lo vamos a profesionalizar no quedaría bien porque la gente no tiene plata. Entonces, bueno, hemos paralizado y estamos abocados a esto. Pero sí nuestros asociados, que ya saben cómo es la mecánica, nos van pidiendo capacitaciones y se van dando. Y después armamos ferias, eventos, bueno, esto, cierto, antes de la pandemia, fiestas. El tema del pool de compras también es muy importante porque nosotros hacemos compras a nivel general por cada sector. Entonces se compra en conjunto y se disminuyen al máximo los costos. Eso también es muy interesante. Y ahora también lo que planeamos, hemos estado hablando con el Poder Ejecutivo para ver de qué manera nos podían usar también a la institución como herramientas para planear nuevas estrategias para el día después, ¿sí? Porque cuando ya termine todo esto, obviamente no es que terminó y nos despertamos y vamos a estar como antes, ¿sí? Vamos a estar frente a un país devastado. El que la va a seguir peleando va a ser el monotributista, la pyme. Una multinacional en un país devastado se va a ir. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿de qué manera podemos aprovechar justamente que nosotros tenemos asociados desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, elaboremos estrategias económicas? Nosotros podemos servir de monitores, de monitorear a esos monotributistas si el Estado los ayuda para poder aumentar su capacidad productiva. Y bueno, esto es lo que venimos haciendo. Estuvimos en una reunión con Daniel Arroyo la semana pasada, donde se hablaba de los créditos no bancarios de un 3% anual, que es para la compra de maquinarias y herramientas, que eso también lo vamos a estar avisando en la página de Facebook. Y bueno, es muy interesante poder ver que también el gobierno está apuntando a que el sector privado es necesario, ¿sí? Porque un Estado que sea paternalista y que dé, en algún momento no va a tener más dinero. Entonces es necesario que el sector privado también actúe. Entonces yo siempre digo que el monotributista es el lubricante del motor de la economía. Muchos monotributistas dicen, somos el motor de la economía. Yo digo, no somos el motor, somos el lubricante del motor, ¿sí? Pero es necesario la presencia del monotributista porque es justamente ese sector de la sociedad que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, a sol y a sombra, por querer generar un cambio en su vida y poder ayudarle a la familia. Entonces, bueno, esto es muy importante también de poder ser parte de esto, de esta ayuda, y trabajando también con el Estado, en esto va a ser una buena oportunidad también para los monotributistas. Yo creo que esto de la pandemia, el monotributista también va a dejar de verse su ombligo para pensar en conjunto. Yo creo que el gran problema de la sociedad es que se había perdido la solidaridad, se había perdido el pensar en colectivo, y si uno anda solito por el mundo y nunca vas a lograr nada, o sea, es así. Entonces, bueno, es importante también esto, y por eso yo hablo de oportunidades, que la pandemia también nos va a dar la oportunidad de pensar diferente y abrir la mente y armar diferentes estrategias para ir aumentando la actividad económica. Bien, Noelia, no te quiero quitar más tiempo, sé que están con muchísima actividad. Agradecerte enormemente la predisposición y poder traer blanco sobre negro sobre un tema tan importante en el país. Para cerrar, hay mucha gente que se ha sumado a la charla, agradecerles a todos ellos. ¿Por dónde lo siguen? ¿Redes sociales? ¿Por dónde están?
Por las redes sociales, por la página de Facebook, que es Mara Monotributistas, por el Instagram, Mara ya no está solo, por la página web, como dije, que se inscriben, que es www.monotributistasasociados.com.ar, y también por el Twitter. Y de manera, a través del Facebook van a tener el botón de WhatsApp, que ustedes directamente le hacen el clic, hacen la pregunta, y nosotros siempre va a haber alguien que le va a estar respondiendo. Perfecto. Noelia Villafañe, contadora, presidenta de Mara Monotributistas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, y a todos. Un beso muy grande.